Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hacer una reseña de unos productos que yo agarro y estos productos tú los tienes que ir a recoger porque no los traen a tu casa y tienes que buscar un lugar más cerquitas donde pase. Estos productos que les estoy hablando se llaman Azure Standard, así que ahorita les cuento de qué se trata. Miren, aquí ya llegué a los parqueaderos de una tienda a recoger los productos de Azure Standard. Ya recogí los productos. Esta es la marca de los productos que fui a recoger, Azure Standard. Y ahorita los vamos a abrir para mirar todo lo que tienen adentro. Y estas son unas tapaderas. Así que ahorita les enseño. Vamos a abrir esta que es más chiquita. Miren, estas son unas tapaderas para unos botes de vidrio. Son tres. Ahorita aquí les voy a poner el precio de cada cosa. Y esto es tomate. Es 1 libra. Y esto es arroz. Son 5 libras. Y estos son higos. Están disecados o secos. También es 1 libra. Y estas son pasas. También es 1 libra. Aquí está otra tapadera. Son 4. Vienen 4. Y esto es un queso crema con ajo para los panes. Y estos son unos libros también que agarré. Y también agarré estas tapaderas, son 3 tapaderas. Son para tapar los botes y me gusta porque se abren de aquí. Ahora vamos a abrir esta. Estas son los botes que compré para poner el arroz. Miren. Es de 1 galón y para esto son las otras tapaderas. Las tapaderas las venden aparte. ¿Sí? Son 4 que tiene la caja. Y esta es otra caja. Vamos a sacar esto. Esto es un aceite, es de 1 galón. Es aceite de aguacate. Miren. Es 1 galón. Y esto es maseca. Es de una maseca blanca. Son 4 libras. Creo que compré como 4 porque son 20 libras. Sí, miren, aquí son otras 4 libras. Y es gluten free. Y aquí son 4 que agarré en total. Y estos son 25 libras de frijol pinto. Miren, es una bolsa grande.
Y ahorita aquí les voy a poner el precio de cada uno. Y miren, ahorita les enseño bien todo lo que agarré. Miren, esto es todo lo que compré. Son 4 botes de 1 galón. Las tapaderas son 3. Las 25 libras del frijol pinto. Y estos son 4 de la maseca. Es esta. Es Azur Standard. Son 4, me gustan 4. Y aquí tengo esta crema queso. Estas son las pasas. Es 1 libra. Y estos son higos. Es otra libra. Y esto es tomate. Este tomate es muy bueno. Es 1 libra. Y este es arroz, que son 5 libras. Miren. Y esta de el frijol este lo voy a poner ahorita en el congelador. Lo dejas por 3 días. Y eso te ayuda para que no tenga los gorgojos, esos animalitos o las palomitas. Y ya después los pongo en un bote. Y para eso usan estas tapaderas. Miren, así en esos botes lo tapas y para eso es. Y también la maseca lo voy a poner también en el congelador. Son 1, 2, 3, son 4 paquetitos. Son de 4 libras. También se van al congelador y también se quedan por 3 días allí. Y luego ya lo pongo en un bote y les pongo hojas de laurel cuando las voy a tapar. Y también al frijol le pongo hojas de laurel. Y ya después lo saco. Así que ya después les enseño cómo lo almaceno. Esta compañía se llama Azur Standard. En la cajita de información estaré poniendo un link y ahí estaré poniendo un código para que si compras algo lo uses el código y así me estarás ayudando a mí para que me den un descuento. Todo esto es orgánico. Miren, ya es el tercer día, la tercera noche que están aquí en el freezer, en el congelador. Ahorita los voy a sacar y los voy a poner en unos botes y ahí voy a poner hojas de laurel. Bueno, ahorita que ya pasaron las 3 noches, lo voy a sacar y los voy a poner en los botes. Los botes yo los compré en Lowe's, me costaron $3 y las tapaderas son las que yo compré en Azur Standard y las voy a usar. Así que ahorita les voy a enseñar cómo yo los almaceno, así como yo los pongo y te duran alrededor de 1 año. Y espero que compres estos productos, son muy buenos y me gustan porque son orgánicos. Bueno, ahorita antes de continuar almacenándolo, les voy a decir algo antes de que se me olvide. Cuando compres Azur Standard, necesitas de buscar un drop, les llaman ellos así. Es una persona que pasa, lo que lleva los productos. Tienes que buscar una área que esté más cerca de tu estado, que pase más cerca de tu casa para que tú recojas los productos porque no los llevan a tu casa. La mía es alrededor de 10 minutos de mi casa. Aquí estamos poniendo las 25 libras del frijol pinto. Aquí está mi esposo ayudándome. Y ahorita aquí le vamos a poner también las hojas de laurel. Las hojas de laurel ayuda para que no junte los gorgojos y las palomitas y así te puede conservarse hasta por años si no les pasa nada. Y miren, estas son las tapaderas que compré en Azur Standard. Me gustan porque es muy fácil para cerrarlas y ya abrirlas. Esta es la maseca, compré 4 paquetes, son de 4 libras y también a esta le vamos a poner las hojas de laurel y así es lo mismo, la ayuda para que se conserve y no junten los gorgojos y esas palomitas y así que así se conserva por bastante tiempo. Y también tengo las tapaderas que compré en Azur Standard. Me gustan porque las puedo abrir y cuando yo quiera y es muy fácil para abrirlas y cerrarlas. Y la maseca y todos estos productos que compré son orgánicos. Por eso me gusta porque todo es orgánico y tiene un buen precio, no es tan caro.
Miren, estos botes agarran lo que es 25 libras, pero como yo solamente compré los 4 botes, los 4 paquetes son 20 libras, así que me faltó poquito, pero casi se llenó. Y así que así se va a conservar y me va a durar por mucho tiempo. Y miren qué fácil se cierra con estas tapaderas. Y miren, estas son las 5 libras de arroz que compré. Estas las puse en un frasco que es de medio galón y se llenó todo el frasco, solo que ya usé un poquito. Y también le puse las hojas de laurel. Muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. Miren, así los tengo ya almacenados. Y aquí en la cajita de información estaré poniendo el link y el código. Si usas ese código me estarás ayudando a mí porque darán un descuento. Solamente le puchas en el link que voy a poner y ahí te pedirá mi código que te pondré aquí. Pones mi código y así se abrirá la página y tú puedes comprar los productos que tú quieras y no tienes que hacer una membresía. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo video.